amigos oyentes y lectores de La Verdad en Radio. Seguimos aquí en su programa de todos los lunes a viernes, desde las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde. Ya tenemos a nuestro entrevistado del día de hoy, Humberto Carmona, quien es politólogo, además es profesor universitario y recientemente fue designado como presidente del Partido Avanzada Progresista en el estado de Monagas. Muy buenas tardes, Humberto. Bienvenido a La Verdad en Radio. Buenas tardes, Jenny. Muchísimas gracias por permitirme compartir e intercambiar algunas ideas con tu audiencia. Feliz tarde a todos los monagueses, feliz tarde pues, a todos tus radioescuchas. Bueno, Humberto, sí, estamos aquí con un politólogo porque mañana o esta noche a las 12 de la medianoche inicia la campaña presidencial. La campaña por la presidencia de la República. Están dos candidatos encabezando esta contienda electoral. Ya sabemos que por el lado del oficialismo tenemos a Nicolás Maduro, quien además es presidente encargado de Venezuela, y por el lado de la oposición tenemos a Enrique Capriles Radosky, quien es abogado y tiene una larga también trayectoria política en el país. Ha estado en los comicios anteriores también optando a la presidencia y ahora repite otra vez en estos comicios por la Mesa de la Unidad. Humberto, explícanos un poco este arranque presidencial que va, apenas tiene un tiempo de duración de 10 días. Es la campaña creo que más corta que se ha realizado en todos los comicios y también viene por un proceso de una causa sobrevenida que nos ha tocado convocar estas elecciones, y también se habla mucho del Consejo Nacional Electoral, de la transparencia, de muchas otras opciones que hay que tomar en cuenta. Explícanos cómo tú ves este proceso. Bueno, lo primero que hay que recalcar acá es que esta es una campaña inédita. Ya después del año 58 para acá, que tenemos el sistema democrático en Venezuela, ya todas las campañas electorales tenían unos parámetros. Esta campaña, como lo señalaste tú, por un hecho sobrevenido, la muerte del presidente, ha cambiado, ha trastocado todo lo que es la cultura política, todo lo que es la cultura electoral en Venezuela. Lo primero es el tiempo, el corto tiempo que tienen los candidatos para presentar sus propuestas. Segundo, el otro elemento que es bueno para rescatar es la forma en que fueron designados o escogidos cada candidato. Recordemos por un lado el candidato Capriles, que se presentó en las elecciones de octubre, del 7 de octubre. Él fue electo a través de unas primarias en las elecciones de la Mesa de la Unidad en febrero del año 2012, y él, que era una primaria, bueno, no logró obtener el triunfo ante el presidente Hugo Chávez, y entonces la Mesa de la Unidad decide darle su respaldo en una forma por consenso, mientras que el candidato Maduro, presidente encargado de la República, él fue designado el 8 de diciembre, recuperemos, en la última alocución del presidente de la República, designó a Nicolás Maduro, en ese momento vicepresidente ejecutivo, como su sucesor, y pidió a sus allegados que por favor respaldaran esa fórmula. Dentro de este contexto, de este escenario, también hay otras cosas que sería bueno tomar en consideración. La situación económica del país para el día de hoy, para dentro de 10 días, que son las elecciones, no es la misma situación económica que se presentó para las elecciones de octubre. El padrón electoral no es el mismo. Es decir, ha cambiado el escenario político nacional, se dieron elecciones de gobernadores, cambió también, es decir, que se han dado una serie de elementos en lo económico, lo que llaman la devaluación, las dos devaluaciones que se han dado de la moneda, también digno pues de tomarlo en consideración. Serán los primeros comicios que no estará la figura del presidente Hugo Chávez. Tomando en cuenta esto, más esas observaciones que tú acabas de hacer, ¿cómo plantean entonces las perspectivas de esta situación? Bien, como acaba de mencionar, desde hace 14 años, 7 procesos electorales, es la primera vez que el gran elector no es Hugo Chávez. Lo mantiene como una figura, recuperando ese elemento mítico religioso, ¿no? Que es tratar de colocar la figura del expresidente como una figura religiosa, mítico, ¿sabes? El gran vencedor, como el fuerte de la campaña del gobierno. Mientras por la otra parte, la oposición, en este caso Capriles, está tratando de preservar y recuperar y aumentar el capital político que tenía para el 7 de octubre, un caudal de casi 7 millones de votos. Entonces aquí, a pesar de que no está
presente Hugo Chávez, el oficialismo está tratando de recuperar su imagen. Ahora, ¿hasta qué punto? La pregunta aquí interesante, ¿hasta qué punto el venezolano va a votar, pues, o los que eran afectos al presidente Chávez van a votar por una imagen y no por un ser humano en cuerpo presente? O sea, ¿qué se está vendiendo? ¿Yo soy el más afecto a la figura del presidente Chávez, o qué proyecto estamos haciendo? Políticamente hablando, se habla del discurso de Maduro como una continuidad de lo que fue el presidente Chávez, de la voz del presidente Chávez. El discurso del presidente ahorita, pero el discurso de Capriles también se está basando en puras agresiones y también está atacando fuertemente al candidato de gobierno, cuando él Capriles en un principio nunca atacó al presidente Hugo Chávez, que en paz descanse. Claro, el término como atacar, como algo fuerte, ¿no? Lo está emplazando, ¿sabes? Llamándolo a la arena política. Ven, vamos a debatir, vamos a plantear frente a frente lo que tú propones en materia como seguridad, economía, empleo, la materia internacional. Ven acá, esto es lo que yo propongo, y entonces el candidato Maduro dice, bueno, no, yo voy a darle continuidad al proyecto de la patria que había inscrito, se había inscrito por Hugo Chávez. Pero como discurso político, ¿qué puedes decir al respecto? Como discurso y análisis político de ambos candidatos. Te reitero, la estrategia en este caso del factor, el oficialismo, es recuperar, tratar de decir que se le va a dar continuidad a la propuesta de Hugo Chávez. Eso es muy difícil, porque eso se hizo hace 6 meses, hace 7 meses, en otro contexto, y nadie puede interpretar a la exactitud lo que quiso decir Chávez, porque no está. Nadie puede interpretar mis ideas de la manera tan clara, convincente como las puedo tener yo. Ahí tenemos, pues, por mencionar un caso, Engels nunca pudo interpretar claramente lo que Marx quería decir, y es su gran intérprete, o los grandes filósofos, Platón no pudo nunca interpretar exactamente lo que quiso decir Sócrates. Entonces agarra el presidente cargado, Maduro, no puede interpretar exactamente lo que quiso decir Hugo Chávez en su proyecto de lo que llamaron el proyecto de la patria. Por su parte, Capriles, el candidato Capriles, está emplazándolo, está diciendo, ven acá, vamos a debatir. Hace 15 días se hizo un planteamiento interesante donde se estaba convocando a los dos candidatos a un debate. Pero no fue previsto, o sea, no estaba ya definido el debate, ya creo que no se va a dar. ¿Tú crees que se va a dar? No, es posible, las condiciones están dadas, sobre todo una campaña tan corta. Sería el mejor escenario donde las dos figuras se puedan presentar en un mismo ambiente, en igualdad de condiciones, y aclarar, porque una cosa es lo que está en el papel. Mucha gente, de repente tú te metes por internet y buscas el programa de la patria, así lo llama el oficialismo. Y Capriles, la gente de la Mesa de la Unidad, los amigos de la Mesa de la Unidad, lo llaman el proyecto del progreso. Ok, está en el papel. Pero no es igual cuando el candidato se sienta ante el auditorio, ante el público, que puede ser que el público nacional está interesado. ¿Qué planteas tú en materia de seguridad para bajar los índices delictivos? Las mismas preguntas, las mismas condiciones, al mismo tiempo. ¿Qué planteas tú en materia económica? ¿Qué opina usted del asunto en materia internacional para el país? La oposición le presentó una propuesta al presidente encargado, una invitación a un programa, y él dijo que estaba esperando ir, ¿no? Pero no había dado fecha todavía para ir. Venezolana de Televisión también invitó a Capriles, y Capriles acaba de decir que no. Qué bueno que sean los dos polos, ¿no? El Globovisión y Venezolana de Televisión. Bueno, pero ¿por qué no recogen las dos ideas y las dos plantas televisivas? Vamos a estar claros que están con una tendencia y otra. Por ejemplo, el canal del Estado está plenamente identificado con el gobierno, y Globovisión está plenamente identificado con la oposición. ¿Por qué no se recogen esas dos propuestas y vamos a debatir? Así tenemos a los dos candidatos, porque eso sería sumamente provechoso para todos los venezolanos, porque de una u otra manera eso nos permitiría conocer de primera fuente, como dicen los periodistas, no algo ya digerido, no analizado, sino de primera fuente, qué es lo que está planteado en los distintos problemas que tenemos los venezolanos. No necesariamente tiene que ser un solo debate, no necesariamente tiene que ser en un solo sitio, puede cambiar el sitio, el espacio, puede cambiar los horarios, pueden ser varios debates con temas muy puntuales. Entonces agarra
esa propuesta, así como lo estaba haciendo Venezolana de Televisión al candidato Capriles, así como Globovisión se la está haciendo al candidato Maduro, sería buenísimo que las pudieran compaginar las dos propuestas y ver un debate de los dos candidatos. La política se ha reducido a dos tendencias, oposición y gobierno o partido oficialista, y ya lleva 14 años en el poder. ¿Y qué establece la teoría al respecto, tomando en consideración que ambos grupos hablan de una sola Venezuela? Hay que recordar pues que hay 7 candidatos, ¿no? Me preguntaban estos días que qué opinión merecía y que los otros candidatos fuesen invitados al fulano debate, si se da el debate. Mira, están en todo su derecho, ellos tienen todos sus derechos como electores y también tienen el derecho a ser elegidos. Ahora bien, está clarito, aquí hay una polarización de hace 14 años, que en el año 98, que llegó al gobierno de Hugo Chávez, se polarizó oficialismo y oposición. Todos somos hijos de la misma patria, todos somos venezolanos. Y ya es hora pues de que, ojalá, en el futuro inmediato, ese discurso de los que están allá son, los que están enfrente son mis enemigos, mi contrario, no, podemos ser adversarios. Yo muchas veces, en paz descanse, yo como cristiano, que en paz descanse del presidente Chávez, yo fui adversario de él desde que el golpe de Estado. Más sin embargo, no es mi enemigo, porque es un venezolano. Yo no puedo creer que sí, que él tenga, o que haya tenido, perdón, igual que cualquier otro venezolano del oficialismo, tenga la intención de acabar con el país. Pero sí, lo que cambia acá, evidentemente, es la forma en cómo yo visualizo el progreso, cómo cada uno de estos candidatos visualiza el desarrollo y el desarrollo económico, el crecimiento económico del país. ¿Tú crees en la posibilidad de salir con una nueva tendencia, o ya no ser más oposición y gobierno, y que haya un partido nuevo que abra y que cambie y que aglutine a las personas que no están ni de un lado ni de otro, y que se pueda hacer una sola Venezuela? No, Venezuela una sola. Ahora, hay una tendencia política. En este momento no es posible. En este momento está claramente, hay una línea divisoria entre el oficialismo y la oposición. Ahora, que en un futuro... que nazca un nuevo líder. Es que puede ser, porque puede estar, hay personas que están, venezolanos que están en el sector, ahorita vemos cómo la farándula se está involucrando, vemos el sector económico que siempre ha tenido ascendencia en la política, vemos deportistas participando en la política. Entonces, hay un grueso de la población, un 30-40% de la población que no participa de repente porque no se siente atraído por las propuestas de un factor u otro, o que es eso que llamamos niño. De repente están esperando una nueva forma de hacer política, de repente están esperando un nuevo liderazgo, esa figura mesiánica, o de repente se están reuniendo porque no solamente los venezolanos participan dentro de los partidos políticos, hay distintas formas de organización social donde se involucran cada día más venezolanos, asociaciones de padres y representantes, clubes deportivos, clubes culturales, y es decir, es posible. En este momento, hablar de una tendencia distinta, en este momento no cabe esa posibilidad. Hay una polarización claramente marcada entre los que son afectos al oficialismo y los que son afectos a la oposición. Tú acabas de decir que adversaste por mucho tiempo al presidente Chávez. ¿Qué le reconoces? Que después que emergió la figura de Chávez, el venezolano se sintió más interesado en participar en política. Ahorita es más crítico, con todos sus aspectos positivos, sus aspectos negativos, pero es más participativo de la política. Eso hay que reconocerlo. La democracia se fortalece con la participación activa y protagónica. Así lo dijo Tania de Amelio. Ella es una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, y ahora que lo recuerdo, porque lo acabas de decir, ¿consideras que habrá una verdadera participación en estos comicios o tendremos una alta abstención? La abstención fíjate que debes recuperar 2 fechas. El 7 de octubre la abstención no llegó al 20%, cuando las elecciones presidenciales. Para las elecciones de gobernadores, la abstención pasó al 20%. Indudablemente estamos en un país presidencialista, siempre desde que tenemos... Son las más importantes. Sí, entonces, si se conservan los índices históricos de votación, posiblemente esa abstención vuelva a estar o fluctuar por el 20%. Eso esperemos, porque mientras más mayor sea la participación de los venezolanos, el
gobierno que sea electo a partir del 14 de abril tendrá mayor legitimidad, tendrá mayor fuerza, porque no es lo mismo que participen 12, 14 millones de venezolanos a que participen 18 millones, 20 millones de venezolanos. Son 18 millones los electores y están participando históricamente. El 7 de octubre participaron 8 y 6, 14, casi 14. Hubo un 20% de abstención. Entonces, en la medida que el discurso sea más atractivo, tanto el discurso del oficialismo hacia su tendencia como el discurso de la oposición hacia sus afectos, entonces en esa medida la participación se va a incrementar. El discurso político es muy importante y allí yo diría, ¿qué le recomiendas tú como politólogo tanto al gobierno como a la oposición en cuanto al discurso político? No, de recomendar, yo tengo una tendencia política, entonces más bien es acercarse más a las comunidades. O sea, no es solamente recomendar, es que las personas, el venezolano está necesitado de escuchar directamente de sus líderes, de sus dirigentes, cuáles son sus planteamientos. Si cualquier venezolano quiere ser candidato a concejal, por mencionarte el escaño más inferior o más bajo en el modelo democrático venezolano, que se pueda involucrar con sus comunidades directamente. Vamos entonces a la partida del presidente de la República, tratar de que su discurso le llegue a la mayor cantidad de venezolanos posible de la manera más manejable, de la manera más digerible, que las personas entiendan, no solamente como muchas veces pasa, aquí está el proyecto. El proyecto es un caletre. Los proyectos están. Ahorita estaban haciendo alusión a un plan de seguridad. Se han dado 19 planes de seguridad en Venezuela. Entonces, lo importante es cómo vas a hacer para bajar los índices delictivos, qué vas a hacer para controlar la inflación, qué vas a hacer para bajar los índices de desempleo, qué vas a hacer para solucionar el problema universitario, que lo conozco porque soy profesor universitario y está bastante delicado. Según una nueva encuesta de la empresa HIT 21, el presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro, superaría al candidato opositor Enrique Capriles por menos de 11 puntos de diferencia. Maduro obtendría el 55,3% de los votos, mientras que Capriles conseguiría el 44,7%. ¿Qué piensa de esta encuesta? Mira, a mí siempre me ha gustado leer las encuestas. No sé aplicarla, pero no me gusta explicarla, pero me ha gustado leer encuestas. Y lo primero, esa encuesta pierde credibilidad, porque es que no ha dado tiempo. Cuando a mí me dicen una encuesta y me dan un resultado simplemente sin enseñarme la ficha técnica, pero también veamos quién es el que promociona esa encuesta, el señor Jesse Chacón, personero del gobierno. Nos dice, bueno, sí, hay unos porcentajes. Pero ¿dónde sacaste tú esa encuesta? ¿Cuál fue el tiempo de campo, el periodo de campo de la aplicación de ese instrumento? ¿A qué sectores se le aplicó ese instrumento? Es decir, la encuesta tiene una serie de errores, de falta de credibilidad, que ella de por sí mismo se cae en estas afirmaciones. Data Análisis también presentó una encuesta donde daban ganador a Maduro por un 14% de diferencia. Es que no ha dado tiempo a hacer un estudio de opinión a partir del momento que se presentaron los candidatos. ¿Cómo está? ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde hicieron esa encuesta? Lo que llamamos la ficha técnica. En el momento que salió formalmente la campaña, a la fecha de hoy, el estudio de campo no se ha podido realizar. Eso, a mí me parece que esas encuestas no son encuestas pepa de ojo, ¿no? Son unas encuestas simplemente así a pepa de ojo. A mí me parece, claro, si a mí me parece que el candidato, yo podría decir, el candidato Capriles, a mí me parece que está ganando porque es el que está solicitando el debate, porque es el que está en la calle. Pero una encuesta donde dice, a mí me parece que va a ganar el candidato Capriles con 52% sobre 47%, sería irresponsable, como en este caso Jesse Chacón, que siempre nos tiene acostumbrados a este tipo de encuestas, ¿no? Bueno, estamos conversando y ya finalizando nuestro programa de radio del día de hoy, lunes 1 de abril, inicio de campaña, con el politólogo Humberto Carmona. Humberto, explícanos un poco cómo llegaste a ser presidente del Partido Avanzado Progresista por el Estado Monagas, que es este partido que fundó Henry Falcón, quien es ahora el presidente de la campaña del Comando Simón Bolívar. Yo vengo de una trayectoria bastante larga en el Partido Social Cristiano Copeí. Mis principios social cristianos los mantengo, pero los que somos luchadores por la democracia no podemos quedarnos en nuestra casa esperando ver pasar las cosas y obligatoriamente tenemos que participar. Me mantuve pues viendo, como dicen en el béisbol, la gente libre, viendo los escenarios,
por supuesto siempre con una tendencia. La semana pasada vino el gobernador de Lara, Henry Falcón, nos habían invitado a conversar, me hizo su planteamiento, me pareció interesante. Veo que es una figura emergente dentro de la oposición, creo que tiene unos planteamientos serios, bastante responsables, y bueno, te voy a acompañar en este proyecto, un proyecto que me parece bastante interesante, bastante fresco, innovador, y creo que está apuntando precisamente a lo que creo yo hacia dónde va la política, al contacto directo con las comunidades, porque ya los dirigentes políticos debemos salir un poco de los claustros, de la oficina de los partidos políticos e involucrarse directamente a los sectores populares y hablar de lo que quiere la gente que le hable. La gente quiere que le hablen del costo de la vida, la gente quiere que le hablen del problema del transporte, las personas quieren que le hablen del problema de inseguridad, las personas quieren que le hablen de cómo van a resolver el mercado, de ese tipo de cosas, ¿no? Yo quiero, además, si me lo permite, es pedirle, como le digo siempre a los alumnos, invitarlos a que participen en las elecciones. El sistema electoral venezolano, tengamos la plena confianza de que el voto que entre por una tendencia va a salir ese voto por esa tendencia. Eso podemos tener la certeza. Lo que se le está pidiendo, solicitando al CNE, es un poco más imparcialidad en cosas, por ejemplo, como los espacios en televisión, cosas como, por ejemplo, que se auditen las mesas electorales después del proceso de votación, que se auditen si es posible un 100%, pero el sistema electoral es confiable. Los amigos venezolanos tengan monaguenses tengan la plena confianza que si usted emite su voto por una tendencia, y nosotros los demócratas estamos obligados a defender el voto, sea cual sea el voto que emitió ese elector, hay que defenderlo, porque ese es el respeto a la democracia, ese es el respeto al venezolano, a la voluntad del venezolano. Muchísimas gracias, Humberto Carmona, politólogo, profesor universitario y ahora presidente del partido Avanzada Progresista en el Estado Monagas. Esto es todo por el día de hoy. Los invitamos para mañana, martes 2 de abril, donde inicia ya formalmente la campaña en La Verdad en radio a través de Número Negro 89.5 FM. Saludos a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias.